Ok, vamos a entrar esta noche entonces en materia respecto a esta fiesta llamada la fiesta de Sukkot. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Por qué es necesario celebrar esta fiesta? Bueno, vamos a ver primeramente su carácter histórico respecto a lo que fue con Israel. Si nosotros queremos ver esto, vamos entonces a Levítico capítulo 23. Ahí encontramos que se hace un énfasis respecto a celebrar esta fiesta. En el capítulo 23 se nos ha hablado acerca de las 7 fiestas. Son 7 fiestas bíblicas. Esta, Sukkot, es la que cierra entonces el ciclo de las fiestas. Y dice allí el versículo 33 del capítulo 23 de Levítico: habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo, o sea que hoy precisamente, si nosotros vamos al calendario bíblico, en este momento estamos en el día ¿qué? 15 del mes séptimo, llamado Tisri. O sea, esto con base al calendario bíblico, aclaro, ¿sí? Hoy es el mes séptimo, día 15 del calendario bíblico. Entonces dice, a los 15 días del mes séptimo celebrarán durante 7 días la fiesta solemne de Sukkot, en honor ¿a quién? A Yahweh. Esto lo estamos haciendo obviamente como un llamado que el eterno Dios nos hace a nosotros como congregación de Él, para que vengamos y hagamos en honor a Él esta celebración, una celebración que hacemos para darle gloria a Él, la alabanza, ¿no? Él es el que merece todo esto. Entonces dice aquí la palabra que la haremos para Yahweh, la haremos para Él. O sea, el motivo y la motivación de esta fiesta no es otra que prestar honor y honra al eterno Dios. Ahora, ¿por qué el Señor le dice al pueblo de Israel que hagan esta fiesta? Bueno, eso lo dice más adelante. Dice, el primer día tendrán santa convocación, es decir, una santa reunión, Moed, la convocación, ¿sí? Hay una convocación allí que se hace de la congregación y se llama entonces a un mikra, ¿no? Ahí mikra es la reunión, es el ensayo, es el llamado que se hace, esa santa reunión. Entonces nosotros estamos hoy en un tiempo, Moed es el tiempo, es un tiempo de Dios, Moed, el tiempo de Dios. Y dentro de este tiempo de Dios, los tiempos de Dios son sus fiestas, recuerde esto, ¿no? Los Moadim, ¿sí? Son las fiestas del eterno Dios, las celebraciones del eterno Dios. Y dentro de ese tiempo de Dios que se separa en honor a Él, hay unas convocaciones, mikra, una convocación, un llamado, una reunión. Y recuerden que la palabra mikra, hemos dicho en reiteradas ocasiones, significa ¿qué? Ensayo. Es decir, que hoy nos reunimos nuevamente para un ensayo. Es una reunión pública que hacemos nosotros para un ensayo. Y este es de los mejores ensayos, de los más gloriosos, porque como lo vamos a ver más adelante, este ensayo que estamos haciendo hoy tiene que ver con el reinado de Jesucristo, con el reinado del Mesías, de Yeshua. El Sukkot, debemos entender, es la fiesta del establecimiento del reinado milenial de Yeshua. Es cuando se establezca su reino y todas las naciones tendrán que venir a reconocerle a Él como ¿qué? Como el Rey, Mesías y Señor. Entonces dice la Escritura que en el primer día habrá una santa mikra, una santa congregación, una santa llamado. Y dice, durante 7 días, entonces presentarán sus ofrendas a Yahweh. Y al octavo día tendrán santa convocación. Es decir, tanto el primer día como el octavo día, ¿sí?
Hay una santa convocación, una santa reunión. Y dice la escritura allí que es un tiempo festivo, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de alegría, de fiesta para el Señor. Y dice el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las que convocarán a santas reuniones para ofrecer a Yahweh ofrenda, holocausto, sacrificio, libaciones, cada cosa en su día, además de los días de reposo de Yahweh, de sus dones y de todas sus promesas y de todas sus ofrendas que acostumbran a dar a Yahweh. Y a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra. Mire que esta fiesta es una fiesta que está conectada ¿con qué? Con la cosecha. Cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de descanso, de Shabbat, y el octavo día también será Shabbat, de descanso. Tomarán el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos durante 7 días. Se regocijarán delante de Yahweh su Dios. Le harán fiesta a Yahweh durante 7 días cada año. Esto será estatuto perpetuo para sus generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos, en Sukkot, la palabra Sukkot es el plural de Sukkah. La palabra Sukkot es el plural de Sukkah. En tabernáculos, en Sukkot, habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, en Sukkot, para que sepan sus descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, su Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces, esta fiesta que hoy tiene su primer día bíblicamente, de acuerdo al calendario bíblico, dice la palabra que se celebraba en honor al eterno Dios y tenía un propósito definido: hacer entender a las generaciones que el pueblo de Israel habitó en Sukkot, en tabernáculos, en enramadas, en medio del desierto, antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Es decir, que Sukkot nos lleva a entender algo glorioso, que esas enramadas eran provisionales, que el desierto por el cual estaba caminando y estaba pasando Israel era provisional. Ese no era, por lo tanto, el propósito de Dios, o la meta final más bien de Dios para Israel. Ese no era el objetivo último de Dios para Israel. El propósito de Dios para Israel, su objetivo último era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que el eterno Dios había prometido a Abraham, con quien había hecho un pacto y a quien había dado las promesas. Quien tenía las promesas. Entonces, el habitar en esas Sukkot, en esa Sukkah, para Israel sencillamente era un recordatorio de que era algo ¿qué? Provisional, que era algo pasajero, que el desierto no era el fin, que el desierto no era la finalidad, que el desierto era un medio. Y nosotros debemos entender, mis amados, que esta vida que actualmente nosotros vivimos en esta tierra es comparable al desierto, espiritualmente hablando, que pasó Israel. Recuerde, el Señor nos llamó a nosotros ¿de dónde? Del Egipto espiritual. ¿Cuál es el Egipto espiritual para nosotros? El mundo. Cuando vivíamos ¿en qué? En pecado. Dice la Biblia que estábamos en esclavitud. Y así estaba Israel en esclavitud. Pero el Señor, con mano poderosa, a través de su siervo Moisés, los sacó a ellos. Es lo mismo que el eterno Dios ha hecho con nosotros, pero ya a través ¿de quién? De su Hijo, el Mesías, nuestro amado Salvador. Nos ha sacado del pecado, nos ha sacado del mundo. Y aunque el mundo quiere venir detrás de nosotros, ¿para qué? Para tomarnos, porque eso fue lo que hizo Egipto con su faraón. Cuando Israel salió, dice la Biblia, que Faraón
se levantó con sus huestes, con sus ejércitos, para ir detrás de Israel. Es decir que el pecado, mis amados, de una u otra manera el mundo y el pecado van a estar detrás de ¿quién? De nosotros. Y van a querer venir a tomarnos. Y nos van a querer seducir de una u otra manera. De hecho, cuando ellos pasaron el mar, después de que el eterno Dios abrió de manera poderosa el mar y pasaron en seco, cuando estaban en el desierto aún venían situaciones sobre ellos que les hacía querer devolverse ¿a dónde? A Misraim, a Egipto. Y les quería hacer devolver a Egipto. Y muchas veces ellos decían, estando ya en el desierto, habiendo pasado ya el mar y no estando literalmente Faraón detrás de ellos, pero muchas veces decían, mejor es devolvernos, mejor era estar allá en Egipto. Y es que el pecado siempre estará allí latente de una u otra manera para querernos hacer volver ¿a dónde? Al mundo del cual hemos sido tomados con mano poderosa de parte del eterno Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Él nos ha tomado con su mano poderosa. Él nos sacó de nuestro Egipto, pero el pecado está rondando y quiere hacernos de una u otra manera volver. Y es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para impedir volver. Ahora, a medida que Israel iba pasando por el desierto, se iban a presentar pruebas y dificultades. Y obviamente el desierto sería algo provisional para ellos. Entonces Dios les ordenó vivir en Sucot, en enramadas. Y esas enramadas eran provisionales, de tal manera que cuando Dios ordenaba que se levantaran, tenían que levantarse, y cuando Dios ordenaba que se quedaran, ellos debían quedarse. Y cuando nosotros entonces vemos lo que el Señor hacía con Israel, eso lo debemos traer a nosotros y entender entonces lo que dice la palabra, que nosotros en esta tierra, que es el desierto, mucha gente dice, si estás pasando por este desierto, tranquilo que el Señor te va a sacar pronto. Sí, pues saldremos de este desierto cuando el Señor nos lleve a su presencia. Pero esta vida es el desierto. Y nos estamos preparando en este desierto para poseer nuestra tierra prometida, la Sión celestial. Amén. Día a día. Pero recuerde que no todos entrarán. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando Dios llamó a Israel, llamó una cantidad de gente, pero los que entraron fueron muy pocos. De hecho, dice la Biblia que solamente entraron aquellos que tenían de 20 años hacia abajo, y los únicos mayores de esa edad que entraron fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos. De resto todos perecieron. Se quedaron allí en el desierto. No entendieron que el desierto no era su lugar, sino que había un lugar más glorioso. Y por estar en esa mentalidad dual, ahí dubitando, sin decidirse, ni se quedaron en Egipto, ni entraron a la tierra prometida. Ahora, el propósito no es que usted se devuelva a su Egipto espiritual. El propósito es que usted persista en el nombre del Señor hasta que un día alcancemos todos la victoria de estar en el reino de los cielos. Esta es la finalidad. Por lo tanto, esta tierra no es la finalidad. Esta tierra es pasajera. Por eso aquí somos extranjeros y peregrinos. Por eso el apóstol dice, así que hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos, absténganse de todo deseo carnal, de todo deseo mundano. Absténganse. Porque cuando yo me olvido que soy pasajero aquí, entonces doy a torcer, doy mi carne a las cosas de este mundo, y lo más probable es que este desierto terminará siendo entonces mi habitación permanente, y no podré lograr llegar a mi meta celestial, la meta que tiene el Señor para nosotros. Por eso Pablo decía, dejando todo atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Jesucristo.
Nosotros seguimos es hacia adelante al supremo llamamiento ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, esa era la realidad. Y eso es lo que tenían que entender los judíos por sus generaciones, ¿no? Cada vez que celebraban Sukkot. Sus padres habitaron en desierto en Sukkot. Habitaron en desierto, en el desierto, en enramadas, porque no era el lugar último, definitivo, porque tenían un lugar para entrar como heredad. Por lo tanto, hoy para nosotros esto significa que en esta tierra estamos viviendo como una especie de suca. En esa suca estamos viviendo cada uno de nosotros, pero que esto es temporal. Ahora, ¿cuál es la suca de nosotros? ¿Cuál? Este cuerpo. Esta es la enramada. Mire su enramada. Mire su choza. ¿Sí? Esta es nuestra enramada. Pero esta enramada algún día perecerá. Esta enramada no es definitiva. Si nosotros vemos en Corintios, capítulo 15, recuerde que Yom Teruah, de que hablamos ya, de la fiesta de la cual ya hablamos, que es como el inicio de Sukkot. Cuando digo el inicio de Sukkot es que Sukkot en realidad está marcada por 3 momentos: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot como tal. ¿Ok? Entonces todo esto tiene que ver con el regreso de ¿quién? Del Mesías. Tiene que ver cuando Él tome a su iglesia, tiene que ver cuando regrese a esta tierra, tiene que ver con todos estos hechos proféticos. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios habla de la resurrección de los muertos y dice, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo será la cuestión de la resurrección de los muertos? Y pues en el versículo 44 dice el apóstol Pablo, se siembra en cuerpo animal, cuerpo material, se resucitará en cuerpo espiritual. Mire que Sukkot es la fiesta ¿de qué? De la cosecha. ¿De qué? De la cosecha. Se siembra en cuerpo animal, es decir que este cuerpo es el cuerpo del sembrado, pero no es el cuerpo de la cosecha. Amén. Usted debe recoger un nuevo cuerpo, una nueva identidad que solamente obtendrán aquellos esforzados y valientes que puedan arrebatar el reino de los cielos en el nombre de Jesucristo. Porque el reino de los cielos debe ser arrebatado por gente valiente. Por eso dice la palabra que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Se estremece el reino de los cielos y solamente los que pueden soportar esa violencia lo podrán arrebatar. O sea, esto no es fácil. Esto es una lucha continua. Y usted no se puede dar por vencido. Y nosotros tenemos el poder de Dios porque en nosotros habita el Espíritu Santo, quien nos da el poder y la fortaleza para combatir contra el enemigo. Y cada día tenemos que levantarnos en pie de lucha. Todos los días levántese en pie de lucha. Recuerde, usted tiene una azúcar que es su cuerpo, pero esa azúcar no es su enramada definitiva. A veces nos preocupamos tanto por eso y hay que preocuparse. No estoy diciendo que ahora no se preocupe, porque usted debe administrar este cuerpo. Porque si usted no es capaz de administrar la azúcar que tiene ahora, ¿cómo le podrá ser dado algo mejor? Si usted no puede administrar el cuerpo que tiene ahora, ¿cómo podrá recibir la mayor bendición? Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podremos ser puestos en lo mucho? Dice la palabra que el Señor le dirá a aquellos, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esa palabra de mi Señor. Y que administré mi cuerpo y todo mi ser de manera irreprensible delante del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, se siembra en cuerpo animal. Es decir, este cuerpo es el cuerpo ¿de qué? De la siembra. ¿Es el cuerpo de qué? De la siembra. Pero cuando el Señor venga, ¿será el tiempo de qué? ¿De cosecha o de siembra? De la cosecha.
Y es donde entonces habremos sembrado en este cuerpo para recoger un nuevo cuerpo. Y dice acá, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Es decir, que la resurrección es la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? La resurrección de entre los muertos. Y solamente resucitarán en Cristo los que hayan muerto en Él verdaderamente. Es decir, que han vivido su vida totalmente apegados a Yeshua, el Mesías, conforme a su voluntad, conforme a su gloria. Como dijo Él, si me aman, guarden mis mandamientos. Esos serán los que tengan la cosecha de la resurrección. Y dice Pablo, hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Esta azúcar, este cuerpo, es provisional. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual, esa es la cosecha. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así son los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Esa es la cosecha. ¿Traer qué? La imagen del celestial. Y yo quiero llevar la imagen de mi Señor Jesucristo. Y dice acá, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni que la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, esta azúcar yo no podré entrar con este cuerpo al reino de los cielos, porque este es un cuerpo dado por naturaleza ¿a qué? Al pecado. Y cuando digo que es dado por naturaleza al pecado, no estoy diciendo con esto entonces que tenemos la excusa perfecta para pecar, porque este cuerpo por naturaleza es dado al pecado. No. Estoy diciendo es que este cuerpo está inclinado al pecado, pero en nosotros hay un mayor poder que opera como hijos de Dios, como hijos de obediencia, no de desobediencia, que es el Espíritu Santo dado por Dios, que actúa en nosotros, el cual es mayor en operación. Y si el Espíritu de Dios está en mí, entonces mi cuerpo, mi ser, está bajo su dominio y su poder. Por lo tanto, puedo acomodar mi vida a lo espiritual. El espiritual acomoda las cosas a lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La Torá. ¿Acaso no dice en Romanos el apóstol Pablo, porque la Torá es espiritual, mas yo soy carnal? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La Torá, la ley es que espiritual. Claro, la ley es igual a quien la da. Dios es espíritu. Por lo tanto, yo puedo acomodarme, aún estando en esta azúcar, me puedo acomodar a la voluntad de Dios, que es su ley, su Torá. Entonces dice aquí, que así como hemos traído esta imagen terrenal, esta azúcar, un día traeremos aquella imagen celestial, es decir, de una morada gloriosa. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, esta azúcar es mortal, es corruptible, es pasajera, es provisional, pasará. Yo no me puedo contentar con esta azúcar. Yo deseo y anhelo aquella azúcar que el Señor tiene preparada para los que lo aman, ese cuerpo glorioso. Yo me quiero vestir de incorrupción. ¿Cuántos se quieren vestir de incorrupción? ¿Cuántos se quieren vestir de inmortalidad? Aquella suká del cielo que vamos a tener, aquel cuerpo espiritual, es que inmortal, no pasa. Es decir, ese no es pasajero. Porque mientras estemos en la tierra todo es pasajero, pero en el reino de los cielos todo es eterno. Entonces, mis amados, el propósito de Sukkot en nosotros es un llamado de atención a esforzarnos cada día
en vivir una vida santa y apartada para Él. Por eso se hace una santa convocación. Sukkot es una ¿qué? Santa convocación. Y a las convocaciones santas solamente pueden entrar ¿quiénes? Los santos del Señor. ¿Y quiénes son los santos? Los justos de Él. Aquellos que se han apartado del mundo y han renunciado al pecado para vivir para Él, serán ellos quienes hereden y quienes cosechen la vida eterna en Jesucristo. Entonces, si bien entendemos que la fiesta de Sukkot tiene como propósito recordarles a los judíos, o tenía como propósito recordarles a los judíos por sus generaciones, que sus padres vivieron en Sukkot, en enramadas, mientras estuvieron en el desierto, hoy para nosotros, proféticamente, es un llamado de atención que se nos hace, y es un recordatorio que se nos hace, que estamos habitando actualmente en estos Sukkot, en estos cuerpos, pero que estos cuerpos son mortales. Este es un cuerpo corruptible, es un cuerpo pasajero, pero que si yo vivo para el Señor y vivo para Él, pensando en las cosas no terrenales, sino en lo espiritual, acomodando mi vida a lo espiritual, entonces podré heredar una nueva bendición, podré tener esa herencia gloriosa que Él nos ha prometido, esa herencia bendita que es el reino de los cielos, porque allá entraremos con un nuevo cuerpo, el cuerpo espiritual, a la semejanza de aquel que traspasó los cielos y que vive para siempre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces tenemos aquí que el propósito de Sukkot es recordarnos que somos, que tenemos en el Señor. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos un poco más a fondo aquello de Sukkot y la Sukkah, pues vamos a encontrar algunas cosas, vamos a encontrar algunos aspectos. Dice Salmo 27:5, abra por favor su Biblia en Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su, bueno, ahí la palabra que dice tabernáculo, la palabra Sukkah. Ahora, quiero que entendamos, hay varias veces en su Biblia que se traduce tabernáculo, varias palabras, ¿sí? Como tabernáculo. Una palabra de ellas, Ohel, en hebreo, otra es Mishkan y otra es Sukkah. Todas son sinónimas. Es decir, ¿qué era el Mishkan? El Mishkan era el tabernáculo, el santuario que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y ese Mishkan que hizo Moisés conforme al modelo que se le mostró, dice la palabra, tenía al interior otra tienda, otro tabernáculo, que era el del lugar santo y el lugar santísimo, que ese es lo que se conoce comúnmente como el Ohel. Pero también al Mishkan a veces se le conoce también como el Ohel. ¿Ok? Pero comúnmente en la Biblia a veces lo traducen indistintamente, tanto Ohel como Mishkan y como Sukkah, como tabernáculo. Pero en ese capítulo 27:5 dice exactamente Sukkah. Dice, porque Él me esconderá en su Sukkah, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su Ohel, de su tienda, de su tabernáculo. Me pondrá en lo alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su tienda, en su Ohel, ofreceré sacrificios con voz de teruá. ¿Con voz de qué? De teruá. Creo que en su Biblia dice júbilo, no sé. ¿Sí? Entonando teruá. Cantaré, sí, cantaré salmos a Yahweh. Este salmo nos revela que la Sukkah que el Señor nos provee, hoy nosotros tenemos esta Sukkah que es una Sukkah pasajera. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos también una ¿qué? Protección. Tenemos un abrigo. Tenemos allí la bendición de estar bajo su amparo. Entonces, Sukkah o la fiesta de Sukkot
hace referencia a aquel amparo con el cual el Señor nos esconderá en el día del mal, en el día malo. Dice por eso, porque Él me esconderá en su sucá. Es decir, desde ya en nosotros está operando el Espíritu Santo. Solamente podrán recibir la recompensa aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y nosotros podemos decir que nuestro espíritu vive en una sucá que es mortal, una sucá que es provisional, es pasajera, pasará. Pero adicionalmente tenemos una sucá que es el Espíritu de Dios en nosotros, quien nos guarda del día malo y nos preserva. ¿Para qué fue dado su Espíritu? Para llevarnos a toda verdad. Él es el consolador, el Paráclitos es un abogador, es un defensor. Es quien guarda, es quien protege nuestra vida. Y dice que nos guardará en el día del mal. Y nos ocultará dentro de esa tienda, dentro de ese ojel. La sucá es una especie de tienda allí, de tabernáculo, en lo más profundo, en lo más glorioso de Dios. Allí el ojel era el lugar donde se encontraba el santo lugar y el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Es decir que cuando nosotros vivimos bajo la sucá del eterno Dios, Él nos reserva en el lugar más íntimo de Él. Dice, me pondrá en lo alto sobre una roca. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca de nuestra vida? Yeshua, Jesucristo. Él es la roca. Es decir, que cuando yo vivo bajo la sucá de Dios, solamente quien vive bajo la sucá de Dios es aquel que puede ser afirmado sobre la roca. Es decir, que la fiesta de Sukkot es un recordatorio de la afirmación de la iglesia ¿sobre qué? Sobre la roca que es Yeshua. Y si la roca, y si la iglesia está fundamentada en la roca, entonces es a esa iglesia por quien el Señor enviará para ser tomada y ser llevada al reino de los cielos. Pero hay que estar ¿dónde? Sobre la roca. Yeshua, la palabra dice, ¿no?, que Él es esa roca, que Él es esa piedra. Lo dice en el Evangelio, dice que Él es la piedra. Y dice la palabra, y si esta piedra, esta roca cayere sobre alguien, será destrozado. Ojo, ¿será qué? Y si esta roca cayere sobre alguien, ¿será qué? Destrozado. Pero quien cayere sobre ella será quebrantado. Mira lo que dice la palabra. Y sobre quien cayere esta roca será ¿qué? Despedazado, desmenuzado, destrozado. Pero quien cayere sobre ella, una cosa es que le caiga a uno la roca y otra cosa es uno ¿qué? Caer sobre la roca, será quebrantado. Es decir, que el quebrantamiento es parte del ser vestido del Señor. Yo debo quebrantar mi vida delante del Señor. Es decir, en vez de preferir ser destrozado, yo prefiero ser quebrantado. Es decir, que me niego a mí mismo para que el Señor crezca. Y dice allí, sigue diciendo el Salmo, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su ojel, en su lugar más íntimo allí, en su tienda, ofreceré sacrificios con voz de teruá, haciendo referencia a la voz que emite el shofar en el tiempo de Sukkot. Y dice, cantaré salmos a Yahweh. Es decir, que Sukkot es un tiempo de ¿qué? De alegría. Por lo tanto, Sukkot también es un tiempo de alegría por cuanto nos recuerda que hemos sido salvados de nuestros enemigos. Y de acuerdo a las Escrituras, ¿quiénes son nuestros enemigos? El mundo, la carne y Satanás. Y el principal de estos tres, ¿quién es? La carne. Más que el mundo y Satanás. Tenemos que aprender a doblegar esta carne, quebrantar la carne, quebrantar nuestra vida, porque es la carne la que nos lleva
a ser seducidos por el mundo y por el tentador, por el enemigo, por Satanás. Entonces, cuando yo logro, escúcheme bien, Sucot debe ser continuo en nosotros. Cuando yo logro vencer en el nombre del Señor a mis enemigos, solamente así es que podré ofrecer un sacrificio verdadero de mi vida al eterno Dios. Llegará olor grato delante de Dios. No habrá inmundicia en mí, sino olor grato de una vida santa delante de Dios. Y podré ofrecer entonces sacrificios con voz de teruá, con cánticos de teruá, con el sonido del shofar, que habla del teruá, de la alegría. Y dice, por eso cantaré, sí, cantaré salmos a Yahweh. Por lo tanto, Sukkot es ese tiempo para nosotros prepararnos día a día. Dice el Salmo 31:20: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la destrucción humana. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la destrucción humana. En una sucá los guardarás de las destrucciones de la lengua. En una sucá. Mire entonces que sucá es sinónimo de ¿qué? De protección. Es decir, que la fiesta de Sukkot nos está hablando de un tiempo en el que el Señor nos está recordando: están en este mundo, pero no están solos. Yo estoy con ustedes. He aquí, yo estaré con ustedes, dijo el Señor. No están solos. Yo estaré con ustedes, enviaré mi espíritu sobre ustedes, Él los guiará a toda verdad, no les dejaré huérfanos, vendré otra vez, pero no les dejaré huérfanos, ustedes quedarán bajo mi abrigo, bajo mi amparo. Sí, vivimos en este mundo, es un mundo cruel, es una situación tremenda la que día a día tenemos que vivir, es una sociedad que está bajo el dominio del enemigo, bajo el dominio de Satanás, bajo el príncipe de este mundo. Sin embargo, en el Señor nosotros tenemos el poder para vencer. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, por cuanto el Señor ha prometido guardarnos en medio de todas las adversidades, en medio de todas las aflicciones. Lo que Sukkot refiere entonces para nosotros es que mientras transitamos en esta tierra, mientras pasamos por este desierto, la gloria de Dios está sobre nosotros como nube poderosa. Amén. Ahora bien, nosotros estamos entonces llamados a vivir en el eterno Dios, en esa bendición. Quiero leerles el capítulo 40 de Éxodo. Dice Éxodo 41: entonces habló Yahweh a Moisés diciendo: en el primer día del mes, en el primero harás levantar el Mishkan, el ojel de reunión. El ojel de reunión. Dice el primer día del mes, en el mes primero. ¿Cuándo se construyó el tabernáculo? El primer día del mes primero. Es decir, ¿del mes de qué? De Nisán. Después de haber salido de Egipto, al siguiente Nisán, construyeron entonces el tabernáculo. Y dice allí: pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios y traerás el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Luego pondrás el altar de oro para el incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del Mishkan. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del Mishkan, el ojel de reunión. Colocarás la fuente entre el ojel de reunión y el altar y echarás agua en ella. Y alrededor erigirás el atrio y colgarás la cortina de la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mishkan y todo lo que hay en él. Después lo santificarás con todos sus utensilios y será sagrado. 40 días de Éxodo. Y ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios y santificarás el altar y el altar será santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás.
Enseguida harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del ojel de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Acercarás a sus hijos y les harás poner las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes porque mi unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Recuerde que hemos estado hablando que Dios está levantando ¿un qué? Un sacerdocio, un reino de sacerdotes. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado, y así lo hizo. Y aconteció que en el mes primero del segundo año, al primero del mes, el Mishkan fue erigido. ¿Cuándo fue construido el Mishkan, todo ese tabernáculo? El día primero del mes primero del año segundo desde que salieron de Egipto. Y Moisés hizo levantar el Mishkan y asentó sus bases y colocó sus tablones y metió sus barras e hizo levantar sus columnas. Luego extendió el ojel sobre el Mishkan y puso el cobertor del ojel encima del mismo, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Después tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca y puso el caporet. El caporet es el propiciatorio, ¿no? La tapa, que viene la palabra kafar, que significa cubrir, encima del arca. E hizo introducir el arca en el Mishkan y colocó el velo de separación. De este modo hizo ocultar el arca del testimonio tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Luego puso la mesa en el ojel de reunión al norte del Mishkan, fuera del velo, y colocó en orden sobre ella el arreglo de los panes delante de Yahweh, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Versículo 24. Luego colocó el candelabro en el ojel de reunión enfrente a la mesa al lado del sur del Mishkan. E hizo encender las lámparas delante de Yahweh, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Puso también el altar de oro dentro del ojel de reunión hacia el interior del velo. E hizo quemar sobre él incienso aromático como Yahweh había ordenado a Moisés. Luego colocó la cortina para la entrada del Mishkan y al altar del holocausto lo puso y el altar del holocausto lo puso a la puerta del Mishkan del ojel de reunión. E hizo ofrecer sobre el holocausto y ofrenda como Yahweh había ordenado a Moisés. Después puso la fuente entre el ojel de reunión y el altar y puso allí agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en sus manos y sus pies siempre que entraban en el ojel de reunión, y al acercarse al altar se lavaban tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Finalmente hizo erigir el atrio alrededor del Mishkan y del altar y colocó la cortina de entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, ¿qué? Cuando quedó acabada la obra, ¿qué? La nube, Anán, es la palabra hebrea, que significa como una especie de niebla que lo invade todo. Cubrió el ojel de reunión, el ojel Moed, el ojel del tiempo de la reunión. Y la gloria de Yahweh llenó ¿qué? El Mishkan. Y Moisés no podía entrar en el ojel de reunión porque la nube se había instalado sobre él y la gloria de Yahweh había llenado el Mishkan. Y cuando se alzaba la nube desde el Mishkan, los hijos de Israel partían en sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día que se levantaba, porque la nube de Yahweh permanecía de día sobre el Mishkan y de noche había fuego en él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La nube de Dios se levantaba y era la que ordenaba todo esto. Y dice que cuando la nube cayó y cubrió todo, la gloria de Dios llenó todo el santuario, llenó todo el tabernáculo, llenó todo el Mishkan. Ahora bien, Dios está levantando un santuario, una casa para su gloria. Amén. Dentro de esa casa que se levanta para su gloria, nosotros somos partícipes, nosotros somos la casa.
Y a medida que nosotros permitimos que el eterno Dios haga su voluntad en nosotros y nos lavamos, como dice la Biblia, que se lavaban Moisés y Aarón antes de entrar a la presencia de Dios, dice que se lavaban y se purificaban. Si nosotros nos lavamos y nos purificamos, pues vamos a estar siendo parte de ese santuario del eterno Dios, y la gloria de Dios vendrá sobre nosotros. Caerá la gloria de Dios sobre nuestra vida. La nube de Dios está en medio de nosotros para guiarnos, para mostrarnos el camino. Esa nube gloriosa que lo llena todo. Nosotros somos un santuario que ha sido lleno por la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios quien debe guiar nuestra vida. Es el Espíritu de Dios quien debe decirnos cuándo nos levantamos y cuándo avanzamos y cuándo detenernos. Así lo hacía el pueblo de Israel. Cuando la nube se levantaba, cogían sus sucot, cogían las enramadas, las guardaban y partían hasta donde las nubes les indicaba que debían hacerlo. Por lo tanto, la fiesta de Sucot es un indicador de estar pendientes de la presencia de Dios, de estar pendientes de la obrar de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, de cuándo levantarnos y cuándo detenernos, de cómo obrar en esta tierra. A veces nosotros mismos, por nosotros mismos, no sabríamos cómo hacer las cosas, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. Y cuando la iglesia aprende a ser espiritual, a vivir por el Espíritu Santo, pues la iglesia puede ser verdaderamente dirigida y guiada en este desierto. Se necesita una guía para no morir en el desierto. Se necesita una guía para no quedar desorientados en el desierto. El desierto es agreste, el desierto es hostil, el desierto es difícil, y si no tenemos una guía pereceremos. Pero el Señor ha enviado sobre nosotros aquella guía que es su Espíritu, su nube gloriosa que nos cubre para mostrarnos su voluntad. Por lo tanto, Sucot tiene como prelación que entendamos que aunque estamos en este desierto, no estamos solos. Que vivimos bajo la azúcar de Dios, que tenemos una azúcar que es mortal, que es momentánea y que no es la que nosotros debemos tener. Pero esta azúcar también nos muestra y nos revela la esperanza de lo que un día vamos a tener, en la esperanza de Jesucristo. Pero es estar en Él, es esperar en Él. Ahora, así como esta azúcar de nosotros es pasajera, pues así mismo todo esto es pasajero. Recuerde que Sucot tiene que ver con el reinado, y ese tema lo voy a tocar el próximo miércoles como tal. El reinado del Mesías sobre la tierra, que es el reconocimiento, en donde vamos a terminar declarando ese Hosanna Rabbah, ese gran Hosanna, que se declara el último día de la fiesta. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, en el último día de esta fiesta de Sucot. Cuando el Señor Jesús se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, Sucot, entendiéndolo como el reino, el establecimiento del reino del eterno Dios, cuando Él establezca su reino aquí en esta tierra, será por 1000 años. Es decir, Él mismo hará una azúcar provisional en esta tierra. Es decir, su reino será ¿qué? Pasajero, en el buen sentido de la palabra. No es que su reino sea temporal o pasajero, no, sino en esta tierra. ¿Pero por qué? Porque es que su reino es eterno y la tierra es pasajera. Por eso será por un tiempo de ¿cuánto? De 1000 años. Y cuando Él venga, hará una especie de sucá aquí en la tierra, en la cual habitaremos nosotros con Él para la tierra. Pero posteriormente, todo lo que vemos, dice la palabra, todo esto será destruido. Ahora, cuando Él venga, esa sucá estará en Jerusalén. Mira lo que dice Salmo 76:2. Salmo 76:2.
Dice 76:2, en Salem, que es Jerusalén, está su Sucá. ¿Está qué? Su Sucá. Pero su morada está en Sión. La palabra morada ahí es meoná, que es su morada gloriosa. En Salem está su Sucá. Pero su morada, ¿en dónde? En Sión. Entonces, nuestra Sucá, ¿dónde está? En esta tierra. Pero nuestra morada última, ¿dónde está? En Sión. Así será, cuando el Señor venga, hará una Sucá en esta tierra. ¿En dónde? En Jerusalén. Y desde Jerusalén, dice la palabra, Él gobernará las naciones. Pero al fin y al cabo, esa Sucá será ¿qué? Provisional. Porque su morada, ¿dónde será? ¿O dónde es? En Sión. Por lo tanto, su morada y mi morada, ¿dónde es? En Sión. Por eso Jesús dice en el capítulo 14 de Juan: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Búsquelo ahí, Juan 14. Dice: creen en Dios, crean también en mí. Y la palabra griega que aparece ahí de creer, la palabra pisteu, de pistis, que es fe. Y recuerde que la fe es emuná, y es confianza, fidelidad. Creen en Dios, entonces crean en mí, estén firmes confiando en mí. Estén confiando en mí, es lo que está diciendo Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en la nación celestial. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugares, porque vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí tenemos la promesa del Señor. Él dijo: yo me voy, pero vendré. ¿Cuántos creen que Él vendrá otra vez? En eso se basa la confianza de un hijo de Dios, en saber que si el Señor ascendió, Él regresará. Y yo le espero en el nombre del Señor. Yo espero a Jesucristo. Él regresará, y regresará para llevarnos a las moradas celestiales. Ahora, cuando Él regrese acá, estaremos con Él. Y estaremos en esta reinando, como dice la palabra, como un reino de ¿qué? De sacerdotes. No un reino de reyes, sino de ¿qué? De sacerdotes. Y reinaremos con Él como sacerdotes por 1000 años. Pero terminados los 1000 años, Él nos trasladará a su morada gloriosa. Por lo tanto, Sukkot es una referencia de entender que todo esto que vivimos y todo esto en el mundo es algo que pasajero, transicional, es de transición. Que nuestra morada final está ¿en dónde? En el reino de los cielos, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice: los tomaré para mí mismo. Los tomaré para mí mismo. Nosotros tenemos que estar en el Mesías para poder estar en la morada celestial. Para poder vivir en su morada celestial, debemos estar inmersos en el Mesías, inmersos en Él, permitiendo que Él haga su voluntad en nosotros, permitiendo que Él haga y se manifieste su gloria en nosotros. Así nosotros estaremos inmersos y Él podrá tomarnos para Él mismo, para poder estar nosotros en las moradas de Sión, la Sión celestial, la Sión gloriosa. Entonces, cuando el Señor venga, lo que Él hará será restaurar la Sucá del trono de David. Mire lo que dice Amós capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tiene? En aquel día levantaré la Sucá de David que está caída, y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. Es decir, que el reino de Yeshua, míreme acá, en esta tierra, vuelvo y lo digo, es pasajero, pero no porque su reino sea pasajero, ojo con eso, sino porque los hombres se han negado la oportunidad de tener como rey a Yeshua. Y como se negaron la oportunidad por cuanto no le reconocieron a Él, entonces
han sido deshechos y al ellos no reconocerle, pues han destruido la Sucá de David, el trono de David. Recuerde que dice la Biblia que Yeshua, ¿sí?, viene del trono, o sea, de la casa de ¿dónde? De David. Es en él que es en Yeshua que será restaurada. Ahora bien, ¿qué sucederá? Mírame acá. Cuando Yeshua llegue, regrese, él restaurará el reino caído de Israel y restaurará a Israel como reino. Pero la iglesia será puesta como ¿qué? Como sacerdotes. Ojo con eso. Porque es que el reino de sacerdotes es superior al reino de ¿qué? De príncipes y de reyes. De hecho, en el cielo lo que se mueve es un orden sacerdotal que se conoce como el ¿qué? El orden Melquisedec, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Es un reino sacerdotal donde hay un solo rey. Aquí con David había una casta de reyes que venían, y todos estos reyes lo que hicieron fue sufrir a Israel. Entonces vendrá él como de la casa de David a reconstruir aquella Sucá que se ha caído. Pero eso es provisional por 1000 años. Porque solamente él reinará realmente por la eternidad en aquellos que se han rendido verdaderamente ante él. Y eso somos nosotros, amén. En donde él será el rey y señor de nosotros, y donde nos tomará para sí mismo y estaremos con él para siempre, como dice la escritura. Pero nosotros, por lo tanto, debemos entender que debemos estar en él. Y dice la palabra aquí que él restaurará la Sucá caída de David, y cerrará así todas esas brechas y esas ruinas, y edificará todo como en el tiempo antiguo. Es decir, habrá un rey sobre la tierra. Sucot será el tiempo en el que el mundo reconocerá a Yeshua como ¿quién? Como el rey, como el Mesías. Que eso fue lo que pasó, que no quisieron las personas reconocerle a él. Cuando él vino no le quisieron reconocer, más bien empezaron a blasfemar de él. Empezaron a ir en contra de él y no le reconocían. Ahora, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 16:15, desde el 13, leamos desde el 13. ¿Lo tienen? Dice: celebrarán fiesta solemne de los tabernáculos de Sucot durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era, de tu lagar. ¿Cuándo se hacía? Cuando se había ¿qué? Cosechado. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarán la fiesta solemne en honor de Yahweh, tu Dios, en el lugar que Yahweh escoja, porque te habrá bendecido Yahweh tu Dios en todos tus frutos y todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente ¿qué? Alegre. ¿Cómo hay que estar en Sucot? Verdaderamente ¿qué? Alegre. El Señor hay que estar alegre. Nuestro Dios Él ha cambiado todo de nuestro lamento. ¿En qué? En baile. Nuestras aflicciones Él las ha cambiado. Y dice: estarás verdaderamente alegre. Dice la palabra en el versículo 15: durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor a Yahweh, tu Dios, en el lugar que Él escoja, porque te habrá ¿qué? Bendecido. Ahora, ¿por qué celebramos Sucot? Porque el Señor nos ha ¿qué? Bendecido. ¿Nos ha qué? Bendecido. Ahora, la palabra que aparece allí es la palabra bendecido, la palabra hebrea baraj. Baraj. Pero lo que muchos no entienden es esta palabra baraj en hebreo, que es la palabra bendecido, bendecir, baraj, brajá.
Esta palabra significa literalmente arrodillarse como en acto de oración, entregarse. Es decir, que la baraj de Dios o la bendición de Dios, escúcheme bien, viene como resultado del postrarnos, del quebrantarnos, del humillarnos, del entregarnos totalmente ¿a quién? A Dios. La bendición de Dios viene como resultado de eso. Por eso, en Deuteronomio 28, usted ve que dice, mire lo que dice Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará, te bendecirá sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Qué le alcanzarán? Las bendiciones. Ahora, las bendiciones alcanzan ¿por qué? Por haber oído, guardado, puesto por obra ¿qué? Los mandamientos. Es decir, que la bendición, la baraj de Dios, viene como resultado de una humillación y de un postrarse ante Dios, de un entregarse a Él, de un darse a Dios completamente, de un humillarse delante de Él, de uno hacerse a un lado a sus pretensiones para que Dios haga su voluntad. Quien quiera la bendición de Dios necesariamente tendrá que humillarse delante de Él. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y por eso allí en Deuteronomio 16, hablando de la fiesta de los tabernáculos, se nos dice que es en honor a Yahweh, porque Él nos habrá bendecido. Y si nos ha bendecido, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros primeramente nos hemos ¿qué? Postrado delante de Él. Ese postrarse o arrodillarse como un acto de oración, de adoración, era lo mismo o es la misma idea que hacían las personas delante de un ¿qué? Rey cuando llegaban. O sea, la palabra bendición en hebreo, baraj, literalmente significa postrarse en adoración. Literalmente. O sea, si usted quiere buscar la raíz literal, significa postrarse en adoración. Eso es bendecir. Es decir, que la bendición de Dios llega cuando una persona se postra delante de Él. Pero dice la palabra que nos alegraremos porque Yahweh nos habrá bendecido. No dice para que el Señor te bendiga, sino que Sukkot se celebra es porque Él nos habrá ¿qué? Bendecido. Es decir, quienes participen en Sukkot son unos bendecidos porque ya con anticipación sabrán ¿qué? Postrado delante del Rey en reconocimiento. Eso es lo que el mundo no quiere hacer. Entonces Sukkot tiene que ver con un reconocimiento total de que Yeshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 16, cuando Él venga, Apocalipsis 19, porque recuerde que Sukkot tiene que ver con el evento profético del regreso del Mesías cuando instaure su reino milenial en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 11: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿quiénes? A las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. ¿Cómo regirá a las naciones? Con vara de hierro.
Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, esta insignia: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que el mundo no ha querido reconocer en Yeshua? Pero solamente yo le puedo reconocer a Él como Rey cuando ¿qué? Me postro ante Él. Y postrarse ante un rey era quedar sujeto y expuesto únicamente a la voluntad ¿de quién? De aquel rey. Por lo tanto, el reconocimiento en Sukkot que nosotros hacemos de Yeshua es de rey. Cuando Él vino, dice la palabra, en su primera venida, Él vino como un ¿qué? Cordero, como un siervo. Por eso Juan dijo: vean aquí al Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él vino a servir. Por eso Él lo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Pero en su regreso, en Sukkot, cuando Él regrese, ya no vendrá como siervo, ya no vendrá como un cordero, ahora vendrá como el león de Judá, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Es decir, que Sukkot es un reconocimiento del reinado futuro de Yeshua. Reinado que nosotros hoy reconocemos y que por eso participaremos con Él. Y por eso seremos su reino de sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años como sacerdotes, dice la palabra. Pero esos sacerdotes que reinarán con Él, primeramente te tendrán que haber ¿qué? Postrado ante Él. Esa es la bendición. Por eso dice: te alegrarás en Sukkot, porque Dios te habrá ¿qué? Bendecido. Y la bendición de Dios no llega hasta que el hombre no se ha postrado ante Él. Y es la mejor bendición, pues la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, para obtener la bendición de Dios, primeramente debo ¿qué? Postrarme delante de Él, humillarme delante de Él, caer rendido ante Él, decirle: ya no soy yo quien vive, ahora eres tú quien vives en mí. Ya no es mi vida, ahora es tu vida en mí. Ya no es mi voluntad, ahora es tu voluntad en mí. Aquí estoy, soy tu siervo, haz conmigo conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Sukkot, por lo tanto, tiene que ver con la fiesta de la rendición ante el Rey, del reconocimiento. Y las naciones tendrán que venir ante Él y con vara de hierro serán regidas. Pero nosotros no seremos parte de las naciones, porque ahora seremos parte de ¿qué? Del reino de sacerdotes de Él, que reinarán con Él por 1000 años, lo dice la palabra. Por eso dice el profeta Zacarías capítulo 14, dice: viene el día de Yahweh. ¿El día de Yahweh cuál es? El día del establecimiento del reino del Mesías. Y ese establecimiento comenzará obviamente con un juzgamiento primero a las naciones y todo esto que se dará como antesala. Dice: y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, lo que se conoce como la guerra de Armagedón. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Aquí se cumplirá la palabra que dijeron los ángeles a aquellos hombres que estaban allí en el monte de los olivos cuando veían a Yeshua ascender, y le decían a ellos: ¿qué están mirando, varones galileos? Aquel Yeshua que ustedes ven subir, asimismo Él vendrá, asimismo Él regresará. Y dice acá: y el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal.
y huirán de la manera que huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh, mi Dios, y con él todos los santos. ¿Cuántos van a venir con el Señor? Y acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo, y será un día único, solo conocido por Yahweh, en el que no habrá ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿A través de quién? De su Hijo, del Mesías. Yahweh será el rey ¿de dónde? De toda la tierra. La gente tendrá que reconocerle. Es allí donde se cumplirá la palabra que dice que toda lengua confesará que Yeshua es ¿quién? El Señor. Y todos tendrán que venir ante Él. Y dice la palabra en el versículo 16: y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. ¿Para qué? Adorar al rey, para postrarse. ¿Delante de quién? Del rey. Mire que la expresión es ¿qué? Rey. Yahweh será el rey. ¿Vendrán ante quién? Ante el rey. A Yahweh los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar ¿a quién? Al rey, a Yahweh los ejércitos, no habrá lluvia para ellos, y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Yahweh irá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿en qué consiste? Proféticamente, en reconocer que Yeshua es ¿quién? El rey. ¿Que Yeshua es quién? El rey. ¿Que Yeshua es quién? El rey. Por lo tanto, mis amados, hoy en este inicio de Sukkot, nosotros estamos aquí reunidos para reconocerle a Él como Rey. Y reconocerle como Rey, adorarle como Rey, no es otra cosa que postrarnos delante de Él, para que Él haga su voluntad total en nosotros. Y así podremos recibir su bendición. Cuando una persona recibe la bendición de Dios, cuando se ha postrado delante de Él, ha permitido que Él haga su voluntad, porque la palabra bendición en hebreo significa eso, arrodillarse como acto de adoración, de reconocimiento. Por lo tanto, la bendición es el resultado de un reconocimiento y de una adoración al Rey. Hoy en Sukkot, hoy esta noche es especial, porque estamos rindiendo nuestra vida delante de Él, diciéndole: tú eres mi Rey, eres mi Señor. Aunque estoy en esta suká provisional, un día estaré en las moradas celestiales contigo para adorarte y glorificarte. Amén. Por lo tanto, hoy el llamado en esta noche es a reconocerle a Él como el Rey, que eso fue lo que no quiso hacer el pueblo de Israel, y eso es lo que no ha querido el hombre. Por lo tanto, mis amados, hoy que empieza Sukkot, tenemos un tiempo glorioso y aplicado a nuestra vida y aplicado proféticamente, Sukkot no es otra cosa que el reconocimiento que Yeshua es el Rey, en el que nosotros nos postramos delante de Él para pedirle que Él haga su voluntad en nosotros, que nos guíe con su Espíritu para que un día podamos ser llevados por Él ante el Padre eterno, a sus moradas eternas. ¿Cuántos quieren estar en estas moradas eternas? Vamos a colocarnos de pies, por favor, en esta noche.